Bueno, acabo de decir que nunca me he sentido en peligro, pero ya me acordé que practicamos de los narcos. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos de nuevo a Crónicas de la Güera. Yo soy la Güera, me llamo Char. Si son nuevos aquí, soy de Inglaterra y grabo mi vida aquí en hermoso México. Hoy ya estoy de regreso en México, estoy bien contenta, estoy en mi casita. He estado pasando todo mi tiempo en mi casa desde que regresé de Inglaterra porque lo extrañé mucho. Extrañé cocinar, extrañé estar con mi perrita, extrañé descansar, no tomar, pero bueno. El chiste es que ya estamos de regreso en México, entonces todos mis videos ya van a estar de nuevo sobre México. Ojalá les gustó un poquito de mi país, de mi cultura de allá. Enseñé un poquito de mi familia, de mis amigas, de la comida. Entonces ojalá les gustó este contenido. Pero para hoy ya estamos de regreso con Crónicas de la Güera normal. Hoy, ¿qué día es? Miércoles. Y vamos a hablar de un tema que es muy delicado. Yo me acuerdo cuando fui a Inglaterra y todos mis seguidores aquí me preguntaban qué piensan mis papás de que vivo en México, qué piensan tus papás cuando ven las cosas de inseguridad que pasan aquí en México, cuando tú estás viviendo ahí, bla, 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 ¿no? Entonces pensé, pues voy a hablar un poquito sobre ese tema, de cómo yo siento sobre la inseguridad en México y cosas así, ¿no? A ver cómo va, porque como digo, este tema es muy delicado, pero bueno, lo vamos a tocar, ¿por qué no? Primero, todos me preguntaban, ¿qué piensan tus papás de que te vives en México? No están muy preocupados. Y mira, les voy a decir que mis papás son muy tranquilos. Tengo mucha suerte de que mis papás siempre han sido muy tranquilos conmigo, siempre me han dejado hacer lo que quiero. Por ejemplo, cuando primero vine a México, yo les dije a mis papás, me voy a ir, compré un vuelo de ida y de regreso no he comprado y voy a ir a trabajar, no hablo la lengua, pero no conozco a nadie, pero me voy a ir. Y me dejaron como si nada. Y cuando conocí a Eder, pues las cosas entre nosotros movieron bastante rápidos y fuimos a vivir juntos muy rápido. Y yo les dije a mis papás, no, pues conocí a este güey y me voy a ir a vivir con él. Y pues ellos no lo conocían, obviamente. Y me dejaron, o sea, como si nada, me dejaron. Como que me tienen como mucha confianza, saben que no soy una tonta y que no hago decisiones tontas. O sea, sí pienso en las cosas que estoy haciendo. Pero bueno, otra vez con la inseguridad en México. Ellos saben que pasan cosas aquí, obviamente, cosas que llegan en las noticias allá normalmente son cosas como de narcos, balazos en la playa, en Playa del Carmen y en Cancún. Siento que no llegan muchas noticias feas de la Ciudad de México, la verdad. Otros estados más al norte llegan noticias de lo que pasa en la frontera y cosas así, pero siento de que la Ciudad de México como que no llegan muchas noticias sobre lo que pasa aquí. Pero bueno, yo ya casi llevo 6 años viviendo en México, no lo puedo creer, ha pasado rapidísimo, pero puedo decir que nunca me ha pasado nada. Ni una cosa me ha pasado en los 6 años, nunca he sentido así en peligro, nunca, pero me cuido mucho. O sea, yo sí sé que cosas pasan, o sea, no soy una tonta, yo sé que cosas pasan, pero también siempre lo que digo es que sí, en México cosas pasan, pero en todos los países cosas pasan, o sea, hay áreas en Londres que no vas, hay áreas en Madrid que no vas, o sea, hay áreas en cada país que son feos y que pasan cosas feas y los riesgos en cada país son muy diferentes. Por ejemplo, ahorita que fuimos a Londres, ahorita en Londres lo que está pasando mucho es están robando mucho los celulares, las carteras así en las calles muy llenas de gente en Londres.
es muy común que te roben el celular, la cartera sin que te des cuenta. Y entonces cuando yo estaba en Londres, yo estaba cuidando mucho mi celular, que no tenía nada en mis bolsillos de atrás y cuidando mis cosas, pero ¿qué hago en todos lados donde estoy? O sea, no importa si estoy en Polanco o no importa si estoy en el centro, me cuido, porque pues puede pasar algo en cualquier lado, ¿sabes? O sea, no, yo sé que hay zonas que son muy feas, por ejemplo, hay muchas zonas en la Ciudad de México que yo nunca me iría porque me arriesgo, o sea, no hay necesidad, pero siempre digo a mis papás que yo nunca siento en peligro aquí. Y además, con la Ciudad de México, como hay tanta gente, nunca me siento sola. En la Ciudad de México, como hay tanta gente, casi no me siento en peligro porque siempre hay alguien en la calle conmigo, ¿sabes? O sea, si estoy caminando de noche con la perrita, que también no me salgo tarde, o sea, salgo antes de que se oscurece para evitar problemas. Y cuando estoy afuera, siempre hay alguien. O sea, siempre digo, si ahorita grito, alguien me va a escuchar, ¿sabes? Alguien me va a ayudar, ojalá. Pero cuando vivía en Guadalajara, pues vivía no cerca del centro, entonces a veces ya era muy solo, o sea, yo caminaba con la perita y no había nadie. Entonces yo dije, si en ese momento algo me pasa, nadie me va a escuchar, o sea, nadie me va a poder ayudar. Entonces eso es lo que me gusta de la Ciudad de México, porque siempre hay una tienda, o siempre hay un puestito de elote o tacos, o siempre hay algo, ¿sabes? Siempre hay un metrobús pasando, o por eso siempre me siento muy segura en esta ciudad, la verdad. Yo creo que es donde más he sentido segura en todo México. Ya saben, viví en Guadalajara y Cancún, antes de aquí de la Ciudad de México. Y aquí es donde siento la más segura. Bueno, acabo de decir que nunca me he sentido en peligro, pero ya me acordé que, bueno, yo sé dónde pasan las cosas, ¿no? Yo sé dónde son las áreas de riesgo y dónde no deberías ir y dónde está el peligro, yo lo sé. Y siempre dicen que las carreteras de noche, que no deberías manejar de noche, o con muchas cosas de valor en tu coche. Y bueno, el chiste es que hace como 2 meses, Ed y yo fuimos a Puebla a turistear porque yo no conocía. Entonces fuimos y quedamos una noche porque no queríamos regresar manejando de noche. Entonces regresamos el siguiente día y regresamos en la mañana, como a las 10 de la mañana. Y estábamos manejando todo muy bien. De ida, súper bien, ¿eh? Nosotros usamos Waze para los mapas. Llegamos súper bien, todo bien las carreteras. Pero de regreso, yo creo que hubo un choque en la carretera, ¿cómo se llama? Dakota. Y nos mandó por un lugar bien feo. No sé dónde estaba. Pero regresando ya, acercando a la Ciudad de México, como los afueras de la Ciudad de México, que sí se sintió pesado, o sea, donde dicen que vienen y quieren tus celulares, ¿no? Tus carteras, de todos los que tienen en el coche. Yo sí sentí en unas zonas donde estábamos pasando, si algo me va a pasar, aquí es donde me va a pasar, porque sí, Waze nos mandó por unas zonas muy feas, pero otra vez no nos pasó nada. O sea, Ed y yo escondimos nuestros celulares y estábamos muy conscientes de lo que estaba pasando a nuestros alrededores. Y la verdad, por eso siento que por eso nunca nos ha pasado algo. A Ed tampoco le ha pasado. Y yo, antes de llegar a México, cuando era muy chiquita, o sea, llegué a México a las 18 y antes que eso hice muchos viajes de trabajo voluntario. Y fui a Brasil, fui a Sudáfrica, fui a Costa Rica también. Y pues como era de trabajo voluntario, eran las zonas donde necesitan mucha ayuda. Y normalmente esas son las zonas muy pobres donde pasan cosas feas, ¿no? Entonces, me acuerdo que en Brasil nos dijeron los de la agencia, aquí, o sea, hay mucha pobreza, entonces la gente hace cosas porque no tienen dinero, porque necesitan dinero. Entonces, pues es muy probable que te roban porque están desesperados. Entonces, no nos dejaban salir con más de la tarjeta del metro y un sobrecito de dinero para emergencias.
Y yo desde ahí yo creo que aprendí a cuidarme mucho porque siempre estoy así, o sea, si estoy caminando sola, siempre estoy checando no sé, cada 20 metros me doy una vuelta para atrás para chequear que no hay nadie. No como así de miedo, pero es algo que ya estoy acostumbrado a hacer como una mujer sola. En todos los lugares donde estoy, no importa el país, no importa la ciudad, siempre me estoy cuidando. También de este viaje que hice en Brasil, pues éramos un grupo de muchos voluntarios de varios países y me acuerdo que había unos chicos de los Estados Unidos que eran un poquito más grandes que yo en el tiempo. Fuimos una noche a un antro, entonces yo literal llevé mi tarjeta de metro y en mi calcetín me metí un poquito de dinero para bebidas y para el taxi de moto para llegar a la casa en mi calcetín. Y estos güeyes pusieron sus relojes, pusieron sus anillos. Yo me fui viendo de la calle, o sea, yo me fui con tenis, sucia, o sea, no como que tenía dinero. Y me acuerdo que íbamos en el taxi al ida del antro y en el coche la ventana estaba hasta abajo y el güey tenía así su brazo y llegó uno y se le quitó el reloj. O sea, si te dicen que vas a una zona donde pasan esas cosas, ¿por qué te vas a poner un reloj? Y además poner tu brazo en la ventana para que esté abierto al mundo. O sea, siento que a veces la gente no piensa, la verdad, en lo que están haciendo porque puedes evitar que cosas que te pasen. Obviamente hay mala suerte, obviamente yo tengo mucha suerte que no me ha pasado nada, pero siento que si te cuides, nunca te va a pasar nada. O sea, no te vas a las zonas donde dicen que no vayas. No enseñas que tienes muchas cosas, no enseñas que tienes mucho lujo. Cosas así, ¿no? Practicamos de los narcos. También tengo, bueno, una conocida, ni es una amiga, pero de la escuela la conozco, y me escribió en Instagram que viene a Tulum con su novio y me preguntó de la inseguridad y me dijo, ¿cómo está en Tulum? Yo vi que fuiste este año. Yo y mi novio estamos un poquito preocupados del tema de taxis y del tema de qué tan seguro es caminar de noche y todo eso. Y yo dije, qué triste que piensan así, o sea, qué triste que muchas de las noticias que llegan allá son negativas. Pero yo les expliqué bien, yo les dije, mira, las taxis, eso es lo peligroso. O sea, yo evito los taxis con mi vida. Esa es otra cosa. Para evitar problemas, no te subes a un taxi, hermano. No, sí, para evitar problemas no te subes a un taxi. Yo siempre evito taxis. Tengo miedo de las taxistas. Y también eso no es solo en México, eso es en todos los lados. O sea, los taxistas en todo el mundo son mala onda. Lo siento si eres taxista, pero yo he tenido pura experiencia mala y no subo a taxis, ni de chiste. Y me preguntaron, he escuchado que pues cobran así de lo loco en los taxis en Tulum, y yo les dije, sí, la verdad. O sea, imagínate, yo fui con Eder es mexicano. Lo demás de nuestro grupo eran ingleses, pero dijimos a él, a ver, Eder, tú te vas a comunicar con todos los taxis. Y por WhatsApp él los escribió con su número de México y todo. Y nos cobraron unas tonterías. O sea, preguntamos a unos locales cuánto debe de ser de nuestra casa al pueblo donde íbamos como casi cada noche, de nuestra casa de Airbnb al pueblo. Y nos estaban cobrando 4 veces más que normal. Es una broma, la neta. Yo siempre digo, está bien que cobran el doble a los turistas porque pues llegan con su libra o con su euro y pues les hace bien poquito el peso, ¿no? Está bien que cobran el doble, está bien, estoy de acuerdo. Pero que cobran 4 veces más de lo que vale, están... Sí, eso no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo. Y les dije que suben a bicis. En Tulum es muy fácil moverte a los restaurantes de tu hotel. Casi todos los hoteles dan bicis y si no puedes rentar estos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Moto 4? No. ¿4 motos? ¿4 motos? Esas cosas que te subes eléctrico. Que puedes rentar eso, pero evito los taxis. Pero aparte de eso yo les dije,
tomen cuidado como haría en cualquier país, pero aparte de eso vas a estar muy seguro. No sé cómo, pero he estado hablando por 18 minutos. Cómo me gusta cotorrear, ¿verdad? Es que sí me gusta sentar aquí con la cámara, practicar con ustedes. Vamos a hablar de mi micrófono. Invertí, no sé si se ha platicado de eso, pero invertí y compré unos micrófonos de DJI para mi canal para que se escuche mejor mi audio. ¿Les gusta cómo se escucha? Avísame si se escucha mucho mejor. Porque estamos invirtiendo, amigos. Casi llegamos a 50,000. Puede ser que cuando subo este video el domingo ya hemos llegado en 50,000. Estoy planeando el giveaway. Ahorita va a estar bien chido. Y sí, no puedo creer, No puedo creer. Hace unos meses llegué a 10,000. Así he crecido mi canal. Ha crecido mi canal. Pero bueno, amigos, creo que ya hablé suficiente para hoy. Pero mi punto para este video era que yo siento muy segura en México. Yo amo México con todo mi corazón. Nunca me haría de aquí por la seguridad. Ahorita siento que la verdad sí está bastante controlada. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, yo vi que han implementado un sistema media nueva, tiene como unos meses, que en las calles hay unos botones en los luces grandes, como los postes, que puedes presionar y suena una alarma y llama al 911. Qué chido es eso, Qué chido es eso. Cuando paseo a la perita veo como 3 de estos botoncitos y están así en la calle, nomás los presionas y hay una alarma que suena y llama al 911. Por la seguridad de las mujeres en la calle, amigos, como ven. Pero bueno, amigos, esto es el video de hoy. Ojalá les gustó. Muchas gracias. Si vieron hasta el final, por favor, otra vez poner Viva Crónicas de la Güera, porque me gustó un buen ver los comentarios de quién puso Viva Crónicas de la Güera y yo contesté Viva, Viva. Entonces haz eso otra vez si vieron hasta el final. Estoy muy agradecida. Deja tu like, tu comentario, suscríbete si no estás suscrito porque hay video nuevo cada domingo en este canal y nos vemos en la próxima. Adiós. Organizan mi sofá para que se vea bonito para ustedes. Ande. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a... Ay, siento que no he grabado en mucho tiempo.